buenas tardes. Eh, Vamos a dar inicio a la presente sesión síncrona pautada para el día de hoy en la materia legislación turística. Legislación turística. Eh, Esto como parte de la multimodalidad y de la tecnoformación que nos presta y facilita el Instituto de Educación Superior de Investigación y Posgrado y ETSIP. Entonces, eh, como primera instancia, vamos a hablar un poco de una inquietud, una pregunta que por ahí se me hacía llegar y que tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar hoy de lo que es la descentralización y el turismo. Em, Existen en el mundo normativo, en el mundo de las leyes, una serie de rangos a los efectos de saber cuál es una norma que tiene mayor jerarquía que otra. Y en principio vemos que es la Constitución, la norma suprema, la de la cúspide, que por encima de ella, solo en casos excepcionales, estarían los tratados internacionales referidos a los derechos humanos, pero en la más alta en el Estado es la Constitución, seguido de las leyes. Y a nivel municipal conseguimos, y es a donde quiero ir, a nivel municipal conseguimos las ordenanzas municipales. ¿Qué son las ordenanzas municipales? Bueno, estos son instrumentos legales eh, de mayor jerarquía al nivel municipal aplicables en el ámbito de los municipios, contentivos de normas de aplicación general. Así nos habla la ley especial de esta materia, que es la Ley Orgánica del Régimen Municipal, en donde en su artículo 4 nos establece que los actos sancionados o que sancionen los consejos o los cabildos para establecer normas de aplicación general sobre asuntos específicos de interés local se denominan ordenanzas. A los efectos en estos actos, pues recibirán por por lo menos dos discusiones en cámaras y en días diferentes serán promulgados por el alcalde y publicados en la Gaceta Municipal o Distrital, según sean los casos. Las ordenanzas tienen el carácter de leyes obligatorias para todos en el ámbito territorial del municipio correspondiente y sirven eh, para establecer normas de aplicación general sobre materias de competencia tales como el aseo urbano, los ejidos, la hacienda, el catastro, espectáculos públicos y otras áreas. Las ordenanzas son actos municipales de efectos generales. En el ordenamiento constitucional venezolano, dada la consagración de la autonomía del municipio, pues se implica ese principio de libre gestión en la materia de su competencia. Entonces, las ordenanzas municipales son estas leyes a nivel de esa persona territorial que rige en los municipios. Esto como un pequeño preámbulo por la inquietud que me habían hecho llegar. Ahora vamos a hablar de lo que es la descentralización y el turismo. Descentralización y el turismo, como tal, vamos a analizar en dónde conseguimos en la Constitución, en dónde conseguimos en la ley especial, que es la Ley Orgánica del Turismo,
Entonces, vamos a hablar un poco de estos temas y en principio debemos saber que existe la descentralización cuando las funciones del Estado son cumplidas por organismos con competencia limitada regionalmente. Supone entonces la división del Estado o descentralización propiamente dicha, que puede ser política cuando está vinculada a la estructura constitucional del Estado y puede ser también administrativa cuando está cuando está relacionada con la realización técnica de los servicios públicos. Es por ello que la descentralización desde el punto de vista político origina estados federales o confederaciones o provincias o estados autónomos cuyos gobiernos tienen en su esfera amplias facultades de decisión. Y la descentralización administrativa, que es la que se cumple en esta materia del turismo, es cuando se supone la existencia de organismos que están en su ejecución completamente descentralizados, pero que responden a una dirección centralizada. Este tipo de descentralización administrativa es perfectamente compatible con una organización estatal unitaria. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 establece que Venezuela es un estado federal descentralizado, lo cual implica que su forma de organización como estado debe llevar implícito ciertos elementos que son inherentes a un estado federal. Uno de esos elementos puede ser básicamente de la descentralización. Eh, la descentralización como una forma del Estado, eh, lo que trajo consigo fue la redistribución y reorganización del territorio que lleva consigo esa organización político-territorial y con competencias que también va directamente relacionado con las tomas de decisiones diferentes al poder central y que son directamente reflejados en la Constitución, esa orden para descentralizar. Entonces, existen diferentes entes políticos administrativos en donde la descentralización implique incluir a toda la colectividad a través de la participación ciudadana en la administración y disposición de los bienes y servicios que poseen las regiones, lo que conlleva a su intervención en la toma de decisiones a nivel de estados y municipios. En la actualidad, los organismos multinacionales como la Organización de Naciones Unidas, ONU, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, han venido aupando la aplicación de la descentralización como uno de los sustentos de la democracia, por considerar a esta como el sistema o como el mejor sistema de gobierno y como además como un elemento fundamental para la gobernabilidad de los pueblos, para así alcanzar la eficiencia y eficacia en el logro de los fines del Estado, así como la lucha contra la corrupción y también para involucrar a la sociedad en la aplicación, también en la administración y disposición de los recursos
en la mejor prestación de los servicios públicos y en el suministro de los bienes para el bienestar de toda la sociedad. Esto implica indudablemente la redistribución de las responsabilidades del gobierno central hacia los demás entes de nivel local, las demás personas territoriales. Todo esto también para que lleve a la participación a través de la cooperación entre sectores públicos y privados. En el caso de Venezuela, siempre existieron anteriormente gobiernos centralizados, aun cuando en la mayoría de las constituciones se estableció como forma de organización el Estado federal, pero es a partir de 1989 cuando la sociedad civil comienza a exigir eh, participación en cuanto a la decisión de la vida política y más que todo a nivel regional, a que se les escuchara a nivel regional ese derecho y la potestad de escoger las autoridades que fueran a regir en sus respectivas zonas, sus respectivos estados, a sus diversas regiones, ya que hasta entonces los gobernadores eran nombrados directamente por el poder central y pues mucho menos existía la figura del alcalde. Entonces, en ese mismo año de 1989, cuando se promulga la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Popular Público, del Poder Público, perdón, y con ello se da cierta transformación en la vida política de la pública y política de las regiones, ya que se otorga autonomía y competencia a los estados y municipios e igualmente se dieron unos cambios en las finanzas públicas, así como, por ejemplo, que se incrementó lo que es el situado constitucional, que es esa porción de los dineros públicos que deben ser redistribuidos hacia los demás estados y municipios que integran todo el país. Entonces, vemos que esa descentralización es ese descongestionamiento, ese ceder parte del poder y de las decisiones a las demás personas territoriales, bien sean como estados, municipios y demás comunidades, como también lo propensa la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Eh, Podemos observar la descentralización en la Constitución Nacional, por ejemplo, algunos artículos que pudiéramos hacer mención en el 158, en donde nos habla que la descentralización es una política nacional que debe profundizar la democracia, acercando el poder a la población y creando las mejores condiciones tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz de los cometidos estatales. También en el 165, en donde se establece que los estados descentralizarán y transferirán a los municipios los servicios y competencias que gestionen y que estos estén en capacidad de prestar, así como la administración de los respectivos recursos. Y como otro de los ejemplos, tenemos el artículo 184 de la Constitución, que establece que en la ley se crearán mecanismos directos y flexibles para que los estados y los municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que estos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos. Entonces vemos que la descentralización va a cualquiera de los niveles y allí evidentemente se ve inmiscuido la materia turística. Ahora, en la ley especial, que es la Ley Orgánica del Turismo, vemos, por ejemplo,
que en el artículo 5 cuáles son los principios que rigen en esta ley, dejando muy claro en el ordinal sexto que el desarrollo del turismo es responsabilidad e involucra la participación e integración de los gobiernos estadales y municipales, así como de las comunidades organizadas en cualquier instancia del poder popular. Así lo dice la ley. También conseguimos dentro del título primero, en el capítulo 3 de la norma que regula el ente descentralizado del Estado, que es denominado INATUR, es decir, el Instituto Nacional del Turismo, que ya hemos visto. Este, pues evidentemente, adscrito al ministerio, pero tiene ese nivel de descentralización similar a lo que son tipo de centralización administrativa. Igualmente conseguimos en el capítulo cuarto las normas relacionadas con esa coordinación que debe existir en la actividad turística con las demás instancias descentralizadas a nivel superior, tales como la hemos visto, que pueden llegar hasta las propias comunidades, que sean quienes manejen eh, un determinado sector atribuido en principio no a ellos, sino que son dados eh, por descentralización. Entonces, como vemos, esta descentralización es primordial para el funcionamiento del turismo. ¿Y por qué? Porque no hay quien conozca mejor su estado que ¿quién lo puede conocer mejor? Pues su propia comunidad, su propio municipio. Son quienes viven en él, quien pueden mejor que nadie conocer. Entonces, eh, ellos son los que mejor que nadie los que conocen. Ellos son mejor que nadie cómo se mueve eso allí y son los que tienen voz autorizada para saber qué necesidades o qué pudiera plantearse, qué necesitan para que se dé mejor. Entonces, son ellos los que nos pueden transmitir tanto las bondades como conocer las necesidades que tienen el lugar en el que reciben. Y sobre estos mismos lugares, pues son ellos los que le dan vida, tradición e historia a estos sitios. Por tanto, son los que deben tener esa autonomía para escoger qué desean promocionar, cómo hacerlo y cómo disponer los recursos que sean atribuidos y en donde se consideren mayormente necesarios para también obtener ganancia en base al esfuerzo que hacen para ello, además de generar sus propias fuentes de ingreso que permitan que el Estado se supere a sí mismo en eficiencia y eficacia para entrar en una competitividad sana de calidad entre estados y lograr liderar el turismo en el país. Otra de las ventajas que puede tener la descentralización es la fiscalización inmediata de las inversiones, poder ver qué se está haciendo y cómo se está haciendo. Y en el caso de no oída, sino de que no sea oída como tal, sino de que a primera mano sea quien se está ahí, que con sus propios ojos verifica, pueden dar fe de cuáles recursos han sido destinados a estas instancias y que realmente se cumpla para lo que realmente fueron otorgados. Esto por una parte, dentro de otro de los beneficios que pudieran detraer al sector turístico,
La descentralización sería que cada estado tuviese su propia legislación basada en las características del estado, ya que los estados no tienen las mismas necesidades a nivel turístico, puesto que hay algunos estados que soportan o que tienen un mayor crecimiento que otros, evidentemente, no todos los estados son iguales. Hay estados que evidentemente necesitan mayor protección económica que otros. Por ejemplo, dependiendo de las características de los estados y el tipo de turismo que deseen. Entonces, en esos casos se necesitaría legislaciones locales sin obviar las contradicciones, eh, pues que por supuesto la Ley Nacional del Turismo, que es la del año 2014. Por ello, podemos concluir en este tema que la descentralización es desarrollo y confianza en el territorio de todo el país. Esto haciendo referencia a la materia del turismo. Como consecuencia de esta descentralización, nos conseguimos esas potestades legislativas otorgadas, por ejemplo, a los estados. Y entonces vemos una serie de leyes del turismo a nivel de los estados, sobre todo lo más, sobre todo vamos a ver un poco de lo más importante, ¿sí? De los que, si se quiere, tienen una mayor potencialidad turística, y que sobresalen sobre otros. Por ejemplo, la ley del turismo sustentable para el estado Mérida. Y entonces en esta ley estadal vemos detalles que son inspirados o deben ir de acorde a las ideas de la ley orgánica del turismo nacional. Y por ejemplo, vemos que esta ley del Estado Mérida igualmente se establecen las condiciones mínimas para la operación turística, llevándolo más a un lado de la fomentación y de la regulación a nivel local, a nivel regional, y va evidentemente porque va a un nivel delimitado del Estado, y dentro de esas condiciones podemos encontrar el ofrecimiento del servicio o de servicios integrados dentro de un producto turístico unitario, es decir, que se trata de envolver a todo el estado, debiendo ser parte de una red socio-turística que presten estos servicios y que por lo menos presten tres servicios turísticos, tal y como lo establece el decreto ley. También se busca garantizar la distribución equitativa de los beneficios, debiendo contar con mecanismos de retribución de los beneficios hacia la comunidad, de acuerdo con lo establecido en la ley que regula el sistema económico comunal. También el desarrollo de los servicios turísticos comunitarios que en ese espacio geográfico esté circunscrito y declarado por el Consejo Comunal que lo avala. También dentro de esta ley estatal del desarrollo sustentable del turismo en Mérida, vemos que nos establece el caso de los prestadores de servicios turísticos que cumplen con los deberes formales previstos en el decreto ley, pues deben participar en las políticas de fomento, promoción y desarrollo del turismo social, que como ya lo hemos hablado, el turismo social, que es ese que es a nivel local, que se promueve en esta ley del 2014, esa figura del turismo social, del turismo de los, de los propios habitantes del mismo país, ese turismo social. Entonces, se promueven eh, esa promoción especial como destino que se le debe hacer al turismo social y solidario,
También se debe dar el apoyo técnico y logístico para la participación de las empresas, eh, de esas empresas turísticas nacionales e internacionales, así como la reducción de hasta 3% de la tasa de interés sobre créditos recibidos, así como los demás incentivos que contempla la ley nacional. Y eso lo vimos perfectamente en la ley de inversión turística que analizamos en las anteriores sesiones asíncronas. También se mantiene esas condiciones vigentes por el lapso que presten los servicios turísticos. Y se debe llevar esta promoción del turismo a nivel social. Hace fuertemente el recalco al turismo a nivel social. Igualmente, como es a nivel local y a veces el conocimiento es muy particular de cada estado, de cada zona, de cada comunidad, pues entonces también vemos una serie de sanciones que establece esta ley a nivel estatal, en donde se establecen multas a los efectos de determinarle algunas responsabilidades civiles y penales de los prestadores de servicios turísticos. En este caso, pues bueno, son muy parecidos a los que nos establece a nivel nacional, pero delimitándolo en este caso cuando se incumplan formalidades a nivel local, a nivel de las comunidades y de su entorno. Y aquí se ve una protección que da la ley a nivel estatal en base cuando se hace referencia a los servicios y descuentos especiales para el adulto mayor. En este caso, cuando se incumpla con el deber de diversos planes sociales para los adultos mayores, pues incurren en una posible multa. Esto en cuanto a las multas menos graves, pero hay otras sanciones que generan, eh, que a raíz de unos incumplimientos generan unas multas más elevadas. Entonces, son unas sanciones derivadas de ciertos incumplimientos, tales como en la parte de discriminación, cuando incumplan los prestadores de servicios turísticos con los beneficios de diversos programas en cuanto al turismo social y que exista alguna discriminación, pues al comprobarse esto, incurren en estas multas más graves. Igualmente, cuando se promociona y hace publicidad sobre servicios turísticos relacionados con el Programa Nacional del Turismo Social y por X o Y motivo no lo cumplen, también están incurriendo en una falta, por lo cual son sancionados con unas multas más altas. En el caso también de cuando se incumplan con el deber de prestar el servicio sin discriminación alguno, como en el caso cuando existe algún tipo de discriminación basado en raza, credo, género, condición social o cualquier otra condición económica, pues estarían incurriendo en estas sanciones. Entonces, como podemos ver, en esta ley se hace ver una, una protección fuerte a lo que es el turismo social. También conseguimos dentro de los estados con mayor potencialidad turística al estado Falcón y específicamente la zona de Paraguaná. La zona de Paraguaná, muy conocida por su potencialidad turística. eh, Esa península se concibe como un espacio físico territorial que está muy bien delimitado, evidentemente con
muchas potencialidades turísticas que permiten desarrollar diferentes tipos de turismo, tanto en la playa como el ecoturismo, como en la parte científica, en la parte religiosa, así como las compras y los negocios. Además, está favorecida por el Ejecutivo Nacional, ya que en el año de 1999 se dio la declaratoria del régimen especial aduanero de zona libre para la inversión turística y comercial. Con esa ley, pues se tiene un propósito de, el propósito que es promover la inversión turística en Paraguaná a través de la aplicación de un régimen especial territorial de carácter fiscal y el fomento de la actividad turística y comercial, en el que también, pues también está el turismo y en la cual abarca el área geográfica que está comprendida por varios territorios dentro del estado Falcón. Entonces, eh, pues muchos conocíamos, era muy famosa esa zona comercial, esa ley que les comenté del 99, pues es la famosa áreas de o zonas económicas de Puerto Libre, pues que bueno, era muy famosa porque muchas personas veíamos o íbamos a hacer algunas compras siempre con la idea de que en esta zona pues era mucho más económico el acceder a ciertos bienes y servicios, y entonces era muy común acudir al estado Falcón a los efectos de aprovechar esas exenciones y esa zona de Puerto Libre que pues estaba exenta del pago de impuestos y siempre se tuvo la idea de que pues era más accesible. Ahora, la zona de Paraguaná, aparte de turística, es una zona que compite con todas las zonas, con cualquiera de las zonas más, si se quiere, más atractivas a nivel natural en Venezuela, a pesar de las múltiples zonas naturales de potencialidad natural y turística únicas en el mundo, pues esta zona poseen gran cantidad de atractivos turísticos, pero sin embargo, dado al desarrollo de su industria turística, conseguimos en primera instancia a la isla de Margarita en el estado de Nueva Esparta. Este ha sido, por excelencia, el destino turístico en Venezuela, eh, sobre todo para el esparcimiento, y siendo siempre muy bien valorado nacional e internacionalmente por sus playas, por su clima y su cultura. Además, goza también de un régimen fiscal especial que permite la comercialización de todo tipo de mercancías o de mercaderías importadas que están exentas igualmente de impuestos. Eh, Allí también está esa zona de Puerto Libre en donde pues las mercaderías están exportadas, importadas, no tienen esa aplicación de los impuestos. Entonces, también otro de las zonas de interés turístico está la zona de, del archipiélago de los Roques. También tenemos, bueno, la potencialidad en Venezuela a este nivel, pues conocemos que son bastante amplias. Pues entonces destacan
el archipiélago de los Roques, como el Parque Nacional Morrocoy, ubicado en el estado Falcón, también la selva amazónica en el estado Bolívar, que cuenta, como conocemos, con varios atractivos naturales, entre ellos el Salto del Ángel, los Tepuy y la Gran Sabana. También a nivel estadal nos conseguimos una serie de organismos, eh, que son los que se encargan de regir la materia. Esto como parte de lo que concibimos al principio, que es esa, esa descentralización, ¿sí? Cada uno de los estados con potencialidad turística, pues, tienen estos organismos y conseguimos esas corporaciones de turismo regionales a los efectos de regular y promover la parte turística de cada uno de estos estados. Y solo vamos a colocar algunos ejemplos, siguiendo con como poniéndole el estado Mérida, conseguimos dentro de su corporación de turismo regional, tenemos a Cormetur, que es eh, esta corporación de turismo del estado Mérida. Eh, y en el estado Táchira, pues conocemos a Cotatur, que es esa corporación de turismo regional del estado Táchira, conocida como Cotatur. También en el caso de Nueva Esparta, que estadísticamente es la bandera del turismo en Venezuela, pues conseguimos a Corpotur, Corpotur Nueva Esparta y Corpotulipa, que es del estado Falcón. Esto dentro de algunos ejemplos de esas corporaciones de turismo regional. Esta Corpotulipa, corporación como parte de la Corporación del Turismo del Estado Falcón, eh, cuyo nombre es Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística en la península de Paraguaná. Y con su creación se le otorgó la competencia para elaborar sus propios estatutos y demás funcionamiento interno. Igualmente, tiene la competencia para autorizar, renovar, suspender y revocar las actividades de los solicitantes, tales como prestadores de servicios turísticos y comerciales que sean conexos al turismo en esa zona libre especificada del Estado, así como para fijar la vigencia de la referida autorización, esa referida autorización por el cual se va a dar esa autorización de explotación de una actividad turística o también denominada la respectiva licencia. Puede ser que ellos delimiten esa licencia que fue dada para tal efecto, para la materia. Entonces, esa también tienen las competencias de conformidad con la ley de simplificación de trámites administrativos. Está dentro de sus competencias de esta corporación el simplificar los trámites administrativos que se realicen ante su institución, así como de elaborar sus respectivos planes de simplificación con fundamento en las bases y principios establecidos en el referido decreto, es decir, con el decreto con rango, valor y fuerza de ley de simplificación de trámites administrativos. Y evidentemente, por ser un organismo rector a nivel regional, a nivel estadal,
pues en esta zona específica de la península de Paraguaná, pues es esta corporación la encargada de llevar todo el acontecer del turismo en esta región. De allí vemos no solo la creación de ciertas normas, sino también la supervisión, la fiscalización, el control, el seguimiento de las actividades turísticas y hasta las respectivas sanciones que pudiesen surgir, todo ello de conformidad con los parámetros establecidos en la ley nacional, es decir, la ley orgánica del turismo del 2014 que ya hemos comentado ampliamente en otras sesiones asíncronas. Bueno, ah, por el momento vamos a dejar hasta acá la presente sesión. Como siempre, cualquier duda o cualquier pregunta, cualquier interrogante, cualquier inquietud, pues me las pueden hacer llegar por los medios que conocemos de la plataforma que tenemos en el Jitsi a los efectos de clarificar o eh, contribuir a su formación constante a través de todos estos medios de tecnoformación que establece el Jitsi. Por su atención, muchas gracias.